Muy buenas tardes con todos los jóvenes. Un gusto estar acá, como tengo tres razones suficientemente grandes para estar contento acá. La una es que regreso a esta institución, a los tiempos, a Signis, aunque antes tenía otro nombre. Hace como 20 años había colaborado con un equipo de comunicadores acá. La otra cosa, pues, de saber que estoy dirigiéndome y voy a conversar con jóvenes, esperando o con expectativas también altas de ustedes respecto de la frescura con la que pueden aportar a este tema. Y bueno, la tercera razón es tratar un tema tan espinoso y al mismo tiempo esperanzador como ecología integral. Sin más, entonces, vamos a la exposición, digamos, que yo tenía preparada. En realidad les voy a hablar como en tres grandes momentos. Uno es más una visión, si ustedes quieren, más política, contextual sobre el tema. La segunda parte, una versión más ligada a la pedagogía, al aprendizaje, y una tercera, que entiendo también es parte de sus intereses, ligada a la educomunicación. Así que esas van a ser como las tres partes en las que me voy a basar. Empiezo entonces con la primera, esta visión más general y política, ¿no? Es el tema del medio ambiente y de la naturaleza. Ustedes seguramente están mirando, o la mayoría está mirando las láminas. Sin duda es un tema y una problemática que está posicionada ya en la sociedad, yo diría, en los últimos 20 o 25 años, con variaciones según las regiones y los países, pero está posicionada. Casi nadie puede darse el lujo de ignorarla y casi nadie se atreve a tener visiones adversas o totalmente adversas. Algunas medianas, digamos, pero no adversas. Sin embargo, como ustedes saben, al ser un tema polémico, admite distintas lecturas. Entre esas, pues hay lecturas que podríamos llamar como falsas, demagógicas, populistas, ¿no es cierto?, que tienden a reconocer el valor de la naturaleza, etcétera, y sin embargo, en los hechos actúan de una manera depredadora igual o peor que antes. Aquí podemos, digamos, ubicar claramente a empresas transnacionales y a muchos o varios de los gobiernos de nuestra región. Hay opiniones también claramente opuestas, aunque, como digo, un tanto veladas, porque no es muy popular ahora ser antiambientalista, ¿no? En estas opuestas son las que van profundizando, digamos, el problema cada vez más. Hay otras posturas que podemos decir fanáticas, para decirlo de alguna manera, que a veces pierden de vista la sociedad, la cultura, miran exclusivamente una parte de la vida, que es lo ambiental, y a veces minimizan los temas sociales y culturales. Podríamos hablar otras de visiones pragmáticas, tal vez son las que más dominan, en donde buscan soluciones simplistas de corto plazo, puntuales, que aparentemente rodean al problema central, pero no lo tocan. Y hay otras que creo yo en las que nos ubicamos, o nos empezamos a ubicar seguramente ustedes y yo, y la gente de Signis, que son posturas comprometidas desde los actores, no solo desde la teoría o desde la reflexión, sino desde los actores y las realidades complejas que nos toca vivir en nuestro trabajo cotidiano. Entonces, esto es importante como dar un poquito el marco. Ahora, al menos hay tres sectores que se destacan por su interés y su participación en este tema ambiental. Estos varían en importancia de acuerdo a los países. En Ecuador, en algunos, sobre todo andinos, pues los indígenas suelen ser un grupo especialmente interesado en el tema. No solamente porque su cosmovisión está siempre ligada a la protección y preservación del ambiente, sino ya en estos momentos por un hecho de sobrevivencia, dada la depredación a la que están sujetos. Estos especialmente son los indígenas que se ubican en la zona de la gran cuenca del Amazonas. El otro grupo son ustedes, los jóvenes, por un alto sentido de compromiso social. Yo me acuerdo hace 20 o 25 años, los jóvenes optaban más por su participación más política, si ustedes quieren, pero hoy tienen igualmente esta visión política, pero desde un lado que antes no conocíamos o no entendimos bien, este lado ambiental. La mayoría de organizaciones, ONGs, frentes, etcétera, que están ligados a la defensa del ambiente en sus distintas manifestaciones, está integrada mayoritariamente por jóvenes. Eso nos da la idea de que es un movimiento que va a tener buena perspectiva. Y el tercer actor importante es la Iglesia de carácter progresista. Vale la pena hacer esta distancia porque
hay una iglesia todavía de corte tradicional, fundamentalista, que no suele tener una visión tan clara al respecto como lo tiene la iglesia progresista, que está ligada sobre todo a los actores más vulnerables de nuestro país y de la región. Y ahí entramos entonces al tema del ambiente y la Iglesia Católica, ¿no? La famosa encíclica Laudato Si, levantémonos. Todos saben que la encíclica es como la propuesta, el texto, casi no es una ley, pero es un exhorto de más alta importancia que se le puede dar en la Iglesia. No hay otro, ni un reglamento, ni una ley que tenga esta categoría. O sea, categoría 3A es de tener una encíclica. Eso ya es importante para que en este nivel, digamos, de documento, de propuesta, se haya topado el punto del clima. Antes, o no siempre, pero casi siempre, había más bien temas ligados a la fe, al dogma, a los ritos. Esta vez el Papa enfrenta de frente, aunque suene repetitivo, uno de los problemas más álgidos del mundo, ¿no? Es el problema, y además un problema que tiene fanáticos de lado y lado, que tiene acuerdos mundiales que se cumplen y no se cumplen, países que se comprometen y países que se mantienen en las prácticas de contaminación, por ejemplo. Y frente a eso la Iglesia toma una posición, y esa es otra ventaja de esta encíclica, ¿no? No está con paños tibios, sino que hace un análisis y finalmente dice, por aquí creemos que se puede ir. Y eso significa jugarse el pellejo, jugarse el prestigio, jugarse la cantidad de adherentes que tiene la Iglesia Católica. Evidentemente esto no va a gustar a un sector, por supuesto, que quizás sea cada vez más minoritario. El enfoque que tiene la encíclica es realmente muy interesante y yo creo que marca diferencia con otros, ¿no? Es un enfoque de carácter integral. No deja piolas sueltas, no son cosas, pedazos que van por un lado, sino que marca una visión completa, redonda, podríamos decir. Nos pone una visión catastrófica, pero no por exageración, sino por estudio. Catastrófica en el sentido de que estamos a punto de cometer uno de los crímenes de lesa humanidad más grandes, o que ya lo estamos cometiendo. Entonces no es un problema, sino es un problema que está en un nivel de catástrofe. Eso significa una invitación, casi una presión a comprometerse y a hacer algo, ¿no? Es algo interesante también que es un texto que es una mezcla académica, investigativa y también espiritual, porque está basado en sustentos. La forma en que se hace es muy interesante. Participan múltiples científicos, miembros de organizaciones internacionales, nacionales, que van elaborando esto en un proceso gradual. Entonces tiene una base científica y técnica muy poderosa. Otra cosa que es importante en este enfoque, no se queda en el lamento, no se queda en la queja, sino que avanza con propuestas concretas para comprometerse. Es como una especie de invitación, pero con presión. Ya la indiferencia no tiene sentido después de que uno lea un texto como este. Una de las cosas que a mí me encanta particularmente es cómo valora los hechos cotidianos. A veces en el tema del clima se suele hablar de los grandes problemas, de los macro problemas mundiales, etc. Y las cosas chiquitas de la vida, que son las que hacen la vida, las cotidianas, muchas veces se dejan de lado. En este caso no, al revés. Se parte de lo cotidiano y se vuelve al cotidiano, que es muy interesante. Otra cosa también, a pesar de ser catastrófico, y no por eso es una contradicción, es una visión esperanzadora. O sea, a pesar de todo, considera que si la catástrofe está encima nuestro, es posible revertir la dirección en que la sociedad está moviéndose. Y finalmente tiene un foco concreto para lograr justamente atraer las visiones. Y ese foco es nuestra Amazonía, digo nuestra en América Latina, y nuestros sectores indígenas. Son seguramente, ¿no es cierto?, los sectores vulnerables más victimizados por las propuestas depredadoras de extracción minera especialmente. Adicionalmente, y sin necesidad de decirlo muchas veces, hay una valoración muy grande del papel que puede tener la educación, la cultura y la comunicación. El enfoque pedagógico, esta sería la primera parte, como estoy teniendo la primera parte más bien política y de contextualización. En el enfoque pedagógico, que es una lectura especial que me han pedido realizar sobre el texto, vale la pena mencionar algunas cosas.
Uno, el sentido de aprendizaje amplio. A veces creemos que educación es lo que nos pasa en la escuela, y es mucho más grande. La educación tiene que ver con aprendizaje, y el aprendizaje nuestro no se reduce a la escuela. Aprendemos de los amigos, aprendemos de la calle, aprendemos en los medios, aprendemos de la familia, aprendemos en los parques y en las esquinas. Yo entiendo que algunos de ustedes están en un parque, pues también ahí, en la interacción con todos los seres humanos, tenemos posibilidades de aprender. Entonces, en este sentido amplio de aprendizaje es el que nos movemos, digamos, los pedagogos en los últimos años. Parecería que este enfoque pedagógico nuestro, ¿no es cierto?, tiene como tres corazones a falta de uno. El uno es la educación popular, que seguramente ustedes han escuchado hablar, han visto textos, etcétera, y en donde estuvimos un sector enorme de América Latina, sobre todo desde los años 70, 80, 90, inmersos, como se dice, pues hasta la garganta. Nos jugábamos la vida por las propuestas de educación popular con adultos, más allá de la escuela. La segunda cosa es la educomunicación, son tres hermanas gemelas en este caso. Y algo más vamos a decir de educomunicación luego, por eso no me meto mucho más. Y la tercera, el tercer corazón sería la pastoral social. Hace algunos años esta pastoral social pudo expresarse en una iglesia de los pobres, en la teología de la liberación de gran potencia que hoy lastimosamente se ha reducido o se va expresando de nuevas formas también. Parte del enfoque pedagógico se basa en un rechazo a los procesos tradicionales de educación, sobre todo al rol que tiene el maestro y el rol que tiene el estudiante. El uno dueño del saber, el otro absolutamente ignorante, vacío y que tiene que repetir. Y después del maestro pues simplemente mide cuánto repite y de acuerdo a eso le certifica y le promueve, ¿no es cierto? Esta visión de la educación, vigente todavía mucho más de lo que creemos, fue criticada durísimamente por nuestro gran ideólogo de ese entonces, Paulo Freire, de Brasil. Hay un enfoque, entonces, volvemos por esta idea del aprendizaje, en la Laudato Si hay un enfoque de educación que va hacia el aprendizaje total, en todas partes, en todos los momentos y a todas las edades. No está entonces circunscrito a los niños, a los jóvenes, a los universitarios, sino que se extiende a toda la vida auténticamente. Nunca dejamos de aprender, según este principio, y parecería que una de las formas de morirse o de agonizar es cuando ya dejamos de aprender. Así que mucho ojo, cuando ustedes dejen de aprender, es la señal más grande de que se están haciendo viejos, antes de ahora. La ruta que utiliza el enfoque pedagógico, es decir, no es casual, no es solamente un discurso, ni unos afectos que también existen, sino que tiene un trayecto que desarrolla. Ese trayecto es partir de la práctica, partir de las experiencias. Eso significa reconocer que hay sabores, saberes, culturas, formas de pensar, conocimientos que ya existen en los estudiantes, aunque sean chiquititos. Siempre tenemos algo que ofrecer. Nunca estamos vacíos completamente, felizmente. Entonces, esta práctica es el origen fundamental del aprendizaje. Si la olvidamos, volvemos a lo escolar, a creer que los chicos están vacíos y hay que darle un discurso para llenar. Esto utiliza la Laudato, eso es lo interesante. La práctica sirve entonces para avanzar, como quien dice, a una reflexión y a una conceptualización, que es acercarse sucesivamente a mejores niveles de comprensión, ya no solo de descripción, sino de razonamiento, de entender causas, factores, causas estructurales, causas inmediatas, mediatas, efectos, implicaciones, actores comprometidos, etc. Y finalmente, a la aplicación o volver a la práctica. Este ciclo, que algunos lo llaman ciclo experiencial, es vital en la educación, fue vital en la educación popular y sigue siendo lo que podríamos llamar una educación alternativa. Finalmente, podríamos decir que este enfoque pedagógico no es extraño al modelo pastoral de la Iglesia progresista, está en absoluta sintonía con ese. A nivel de lo pastoral se usa mucho esta fórmula de ver, juzgar y actuar, que tiene un parentesco muy grande con esta idea de la experiencia, la reflexión y la aplicación. Son formas diferentes de ser expresadas, pero finalmente atienden a ambas cosas, ¿no? El ver, que está relacionado con la experiencia, con la práctica, el juzgar, que está relacionado con la reflexión y la conceptualización, y el actuar con este volver a la práctica enriquecida.
Esto respecto entonces del enfoque pedagógico. Respecto de un enfoque de comunicación que me habían pedido especialmente este asunto, vale la pena algunas reflexiones. No es que la Laudato tiene un apartado, un capítulo 4, o 6 o 12 que dice la educomunicación. No, ella misma es una muestra de comunicación, de educomunicación. Ella tiene las características que vamos a ir describiendo. Entonces, es una pieza comunicacional de carácter alternativo. Es mucho más entonces que la educomunicación, mucho más que los medios y los productos. La educomunicación total, ¿no es cierto?, que es desde la vida para pensar, para actuar, para cambiar. No es neutra, y en eso está emparentada plenamente, tanto con la pastoral social como con la pedagogía popular. Es decir, opta por la vida, por los sujetos, por el cambio, por la transformación, etc. ¿No es cierto? Una característica vital de la educomunicación es siempre el reconocimiento y algo más la valoración de las formas culturales de las personas con las que trabaja. Formas culturales, estados de vida, símbolos que usa, palabras que utiliza, etcétera, etcétera. La pastoral social y sus diferentes textos y ritos, etcétera, está llena de elementos con altísimo valor comunicacional, altísimo valor de los símbolos, el uso de parábolas, historias, personajes, salmos, etcétera, etcétera. Seguramente ustedes conocen más que yo. Ahí hay un numerito que está 68 que corresponde al numeral en donde se puede encontrar esto en la encíclica. Este tipo de formas de comunicación rompen los parámetros típicos académicos y tecnicistas, ¿sí? La parábola posiblemente es una de las formas de comunicación más potentes que ha tenido la Iglesia a lo largo de su historia. La otra cosa es, por ejemplo, hay personajes, igual habría varios personajes muy interesantes en la historia de la religión, o de las religiones incluso, que dejan, ¿no es cierto?, espacios para la reflexión, ¿no? La Iglesia Católica escogió, y el Papa escogió, la figura de San Francisco de Asís. Y esto no es casual, o sea, justamente Francisco de Asís es el santo, patrono, etcétera, que más contacto tuvo con la naturaleza y que más habló de ella. Tanto que habló a cada uno de los elementos como hermanos. Siempre los trató como hermanos vivos, es decir, como parte existente, como parte que siente, como parte que sufre, como parte que se alegra. Entonces no es la naturaleza muerta de las cosas, sino es la naturaleza de todos los seres vivos, digamos, latiendo juntos. En esta, la casa común de la que habla la encíclica. Este elemento de San Francisco de Asís está muy presente en los numerales 10, 11 y 12, y en algunos más, pero por lo pronto eso. Entonces, el mensaje, ¿no es cierto?, todo el mensaje de la encíclica, decíamos, es una propuesta de comunicación. Hay una permanente llamado al diálogo, que es una de las formas más democráticas y humanistas de relacionarse entre las personas. No solamente es un diálogo de palabras, sino también es un diálogo de saberes. No se puede intercambiar si uno no valora lo que tiene el otro. Y también es un diálogo de culturas. Solamente decir esto significa que hay un reconocimiento de que no hay una sola cultura, como nos hacen a veces entender. No es cierto. La diversidad es lo que nos marca. Somos felizmente diferentes, iguales, pero diferentes. Y este reconocimiento es el que la encíclica lo pone de manifiesto. Y eso es una forma de trabajar también la comunicación. Y finalmente podríamos decir que hay un diálogo multidireccional. Si no es el típico diálogo, algunos que han estudiado comunicación, que nos enseñaban el emisor, el receptor y ese tipo de cosas. Estamos hablando aquí de un proceso que es ida y vuelta, y en donde no solo intervienen dos, sino tres, y en donde uno interviene con todo lo que tiene adentro, no empieza ni termina vacío, y eso hace que el diálogo sea absolutamente multidireccional. Y voy terminando para dar paso a sus inquietudes, preguntas, comentarios, sugerencias. Algunas líneas de futuro. Esta propuesta tan poderosa de la Laudato en pro del equilibrio
ambiental y social, porque eso también es interesante. Lo ambiental no lo ve lejos de lo social, está plenamente incorporado. Y en los indígenas amazónicos eso se nota perfectamente, ¿sí? Una de las líneas de futuro es desarrollar esta estrategia hacia adentro. Esta propuesta es sumamente poderosa, pero creo que nos falta trabajarla hacia adentro, con nuevos productos, con nuevos proyectos. Hacia adentro digo, entre las personas y los sectores y organizaciones que están ligados de alguna manera a la Iglesia. Pero creo que también es fundamental dar un paso más, entre comillas, político, en el buen sentido de la palabra, para empezar a trabajar con otros actores. El asunto no es hablar a los convencidos, ahí no vamos a ganar demasiado. Hay que hablar a los no convencidos, y a lo mejor que hay muchas personas susceptibles de ser persuadidos, enamorados por estas nuevas propuestas. Entonces, y eso significa aliarse con medios, con empresarios, con gobiernos locales, con maestros, con gente de la cultura, etcétera, etcétera. Es decir, hacer que esta propuesta, por su poderoso empuje, no se quede, digamos, en pocas personas. Tiene que irse transformando de alguna manera en lo que nosotros llamamos un movimiento social, transformando un movimiento social, ¿no es cierto?, de signo alternativo, para que este aporte pueda efectivamente irse materializando. Bien, hasta por aquí llego yo. No sé si me dices, Claudia, ¿qué más hacemos? Muchas gracias, Alfredo. Y pues chicos, ya saben ahorita abrimos entonces el espacio de preguntas. Ya saben que pueden escribirlas tanto por el chat o si no, pues pueden activar su micrófono. Entonces, si quieren, pues les damos unos segundos para que escriban la pregunta. No sé si alguien ya tiene una pregunta. Adelante. Acuérdense que no hay pregunta incorrecta. Aquí hay la primera pregunta, dice, desde Dauri Pérez de Perú, dice, hola, yo tengo una pregunta, ¿cuáles son las principales diferencias entre una iglesia progresista y una tradicional? Ya, bueno, yo no soy especialista en temas de iglesia, pues lo adelanto, pero creo que sí hay una diferencia enorme, y en estos tiempos se está notando esa diferencia. Llamemos que la religión más tradicional está más centrada en la piedad, en el dogma, en el cumplimiento de ritos más bien externos, en la adoración de figuras y símbolos. En cambio que la iglesia, llamémosle progresista, está mucho más centrada en la situación de vida de los sectores a los que sirve y con los que convive. En este sentido, la primera, la tradicional, es más como fundamentalista, cerrada. La segunda, la iglesia progresista, más bien se caracteriza por su apertura, por empezar a entender las diferencias que nos enriquecen y que no nos envilecen, sino que nos enriquecen. En ese sentido, aunque puede ser un poco simplón, ¿no es cierto?, la iglesia tradicional se ha quedado un poco en este sector de dogmas cerrados, y la iglesia progresista va avanzando un poco más cercana a la ciencia, por ejemplo, que la tradicional no la valora suficientemente. Por ahí va más que una respuesta, una reflexión para compartir. Adelante. No necesariamente hay que hacer preguntas, también pueden hacer comentarios, aportes, por supuesto. Chicos, ¿alguna otra pregunta o comentario? Esperamos igual porque a veces se les toma un poco de tiempo escribir la pregunta en el chat, entonces podemos esperar un poco. Ahí tenemos. Dice Andrés González, el nuevo integrante de Finisfab en Costa Rica. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti. Gracias a ti, Andrés, escucharme. Gabriela Rivas, de Paraguay, dice, gracias Alfredo, me gustó mucho la estrategia que utiliza el Papa al abrirse a todos los hombres.
ya que el medio ambiente es parte de todos, como le expresa, somos parte de la Tierra. Totalmente. Esta es una de las riquezas que tiene esta propuesta. No achica, no discrimina a nadie. Es una invitación que viene para todos. Y eso es realmente muy importante, como tú dices. Y esta idea de que habla de la casa común, de la casa de todos, es justamente esto. Es una manera de trascender a veces de nuestras miradas muy provincianas, muy chauvinistas, nacionalistas, y nos pone de pronto en un escenario en donde todos cabemos. Leo ahí algo más. Sí, Andrés González de Costa Rica nos dice: en la Laudato Si se habla de ecología humana, de la vida cotidiana, cultural, económica, social, ambiental, pero la expresión que engloba todas estas dimensiones es ecología integral. ¿Cómo podemos desarrollar esa ecología integral en la comunidad? Ya, la primera cosa que tú dices es absolutamente correcta. Este concepto de ecología integral es el que nos permite como reunir todos los pedazos. Porque ecología nos habla de sistemas, ¿no es cierto?, de equilibrio de sistemas, de relaciones entre las cosas y los seres, y lo de integral nos hace notar que lo social no está divorciado de lo político, ni lo político, de lo ambiental, ni lo legal, etc. Entonces, esta idea de integral también nos da la idea de sistema, ¿no? Estamos a veces acostumbrados a mirar las cosas por pedazos, y en este caso tenemos una invitación a mirar las cosas integradas. Es muy importante esta mirada de sistema que deberíamos aprender no solo para la ecología, sino para muchas cosas, incluso personales. Respecto de cómo desarrollar esta propuesta, bueno, hay varias formas, ¿no? Y hemos señalado al menos estos tres caminos que nos da, o tres armas que nos da la educación popular, la educomunicación y la pastoral. Ahora, a mí me parece que es posible y necesario quizá como estrategia el armado de proyectos con la gente, para la gente, de proyectos integrales pero desde lo cotidiano. Esto yo creo que es importantísimo para trabajar. O hacer de lo que ustedes ya están haciendo, porque sé que algunos están vinculados a trabajos de pastoral social, ¿no es cierto?, es integrar estas miradas globalizadoras para potenciar lo que ya hacen, para que no dispersen las fuerzas, sino que más bien las concentren. Por ahí se me ocurre, creo que habrá muchas otras estrategias que incluso entre ustedes mismos pueden enriquecerse. Bueno, alguien por fin pudo conectarse. Tenemos una pregunta de Amalia Ramos de Cuba. Disculpen, chicos, que me dicen que se me está yendo con un poco de eco. Dice: escuchando a Alfredo Estorga, pensaba en un proyecto educativo del que participo y en algunos materiales que hemos producido relacionados a esta temática con niños y adolescentes. Acá en Cuba es un poco complicado visibilizar estos contenidos en los medios sociales y quisiera saber si desde la página de CIGNIS pudiéramos hacerlo. Bueno, esa pregunta creo que es más para Claudia que para mí. No sé qué posibilidades tiene CIGNIS de apertura a este tipo de propuestas. Estaba diciendo que muchas gracias a CIGNIS por haberme invitado y sobre todo a ustedes por haberme escuchado y por los comentarios y preguntas que han hecho. Nada más un mensaje que no desistan, que este es un trabajo de largo plazo, es una carrera de resistencia y que la mejor forma de mejorar es justamente analizar lo que uno está haciendo. El error es uno de los mejores elementos de aprendizaje que tenemos. Y si ese error es discutido comunitariamente, colectivamente, va a producir aprendizajes mejores todavía. Así que la mejor de las suertes y un abrazo a todos.